Vamos a ver ahora cómo demostrar fácilmente en el laboratorio la ley de Gay-Lussac. Hemos visto ya la ley de Charles y la ley de Boyle-Mariotte. Gay-Lussac, que ya estuvo implicado en la ley de Charles, describió esta ley en 1809 y básicamente la idea es que la presión de un volumen fijo de gas es proporcional a su temperatura. En concreto a su temperatura absoluta, que es un concepto que se estaba desarrollando en aquellos momentos. Que como una fórmula lo podréis poner como P es igual a la temperatura por una constante. Vamos a ver el diseño experimental que propongo. Está basado en los otros dos experimentos que hemos hecho sobre los gases. En concreto es una botella que podemos cerrar herméticamente y llenar de aire o poner parte de agua conectada con un tubo a algún tipo de sensor de presión. De hecho, vamos a aprovechar el que construimos para la ley de Boyle-Mariotte. Bien con los flotadores, bien con el tubo, con las medidas, o bien una variación de este que propongo para un segundo modelo, que es en vez de utilizar una botella con los tubos, directamente conectarlo a un tubo donde podamos ver la variación de volumen. En ese caso el tubo tiene que ser muy estrecho para que la tensión superficial del líquido que pongáis allí como marcador permite que se quede estable y no se vaya. Eso lo evitáis si lo ponéis por flotación, pero bueno, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, la botella donde tenemos el gas, el aire en nuestro caso, tiene un termómetro para comprobar la temperatura. Esto no es imprescindible, ni mucho menos. Y la vamos a meter en una cubeta de cristal o de metal, donde vamos a poner agua caliente o fría, con lo cual a su vez enfriará o calentará el aire, lo cual hará que cambie la presión y podremos detectar la presión en este barómetro improvisado que, bueno, aunque estrictamente no es un barómetro, nos permite ver bien esos cambios. Vamos a reaprovechar los materiales de las dos demostraciones anteriores. Vamos a utilizar la botella con el termómetro usada en la demostración de la ley de Charles. De hecho, en la primera demostración pondré una cantidad de agua equivalente a la que teníamos allí. De ese modo podremos comparar la variación de volumen y ver los problemas que hay. Luego utilizaremos como sensor de presión el que utilizamos en las demostraciones de Boyle-Mariotte. En realidad voy a combinar los dos para que se vea bien, y un recipiente para calentar la botella. Habrá una segunda variación donde básicamente utilizaremos la misma botella, en este caso vacía y seca, un tubo largo y fino cerrado por un extremo. Esto es lo que va a actuar de barómetro. Ha de ser muy fino y lo queréis bloquearlo con una gota de líquido que se coloreado para que podamos ver cómo se mueve. Y bueno, también por supuesto el recipiente para calentar la botella. Vamos con la primera demostración. Este es el experimento que he diseñado para demostrar la ley de Gay-Lussac. Utiliza material que hemos utilizado en otros dos vídeos, en el que demostrábamos la ley de Charles y en el que demostrábamos la ley de Boyle-Mariotte combinado. Aseguraros que estén las tapas bien cerradas, porque ahora lo que va a ser constante realmente es la presión, el volumen. Por lo tanto, no se puede salir ni entrar el aire. El líquido, como no cambia de volumen, no va a afectar. En el barómetro he combinado los dos, el que lleva una graduación y los flotadores, las puntas flotadoras, para ver el aumento de presión. Se hundirá la roja y si disminuyera, que no va a ocurrir al principio, subirá el azul. He rellenado la botella donde pusimos la marca con 250 mililitros, así que lo que hay aquí es medio litro de aire, 500 mililitros. Tenemos el termómetro,
que nos está dando una temperatura de 23,6. Vamos a poner agua casi hirviendo y vamos a ver, cuando ahora se caliente el aire, querría dilatarse, pero no puede dilatarse, así que lo que hará es aumentar la presión. La presión se comunicará, ya que tanto el aire como el líquido son fluidos y por lo tanto transmiten bien la presión, y pasará a esta botella. Aseguraros de que lo tenéis todo bien cerrado o no os funcionará. Y fijaros dónde están las marcas de aire de la pipeta, donde he puesto la indentadura del tubo de ensayo y las dos pipetas como flotan. Y vamos a añadir agua casi hirviendo y veremos cómo cambia la temperatura y vamos a ver qué ocurre. Que no flote la botella, os recuerdo. No debería haber cambios, así que en el peso de la botella, ya que sí que no nos debería dar ninguna sorpresa. Hasta arriba sin que se salga. Y enseguida empezará a subir la temperatura. Fijaros, ya ha caído, ya ha aumentado la presión, ya ha caído la pipeta roja, solo con subir a 37 grados, incluso menos. Y fijaros también el tubo de ensayo, cómo se ha movido, y ahora hay una raya menos de volumen. Conforme vaya aumentando la temperatura en esta botella de aquí, irá aumentando la presión en el sistema, y aunque el volumen no va a variar, sí que veremos cómo se mueve el barómetro. Las puntas ya se han hundido, eso no va a cambiar, pero seguirá subiendo el menisco del tubo de ensayo. Obviamente no mucho, no penséis que va a subir mucho, pero es un sistema muy sensible, por lo tanto incluso pequeños cambios los detectará, como habéis visto. Vamos a dejarlo subir hasta unos 50 o por ahí, y luego haremos el experimento de la bajada. Bien, estamos a 50 grados y hemos visto el efecto, no hace falta subir más. Ya os digo que la compresión, el aire se va comprimiendo en el tubo de ensayo y no subiría mucho más. Lo que voy a hacer ahora es ver ahora la bajada. Para verla voy a hacer una trampa, y es, en vez de esperar a que se enfríe y cambiarlo por hielo, simplemente lo que voy a hacer es sacarla. Saco la botella, aparto el agua caliente, voy a abrirla rápidamente y a volverla a cerrar para que pierda la presión y se quede, el aire está comprimido, va a salir, va a volver a presión cero, esto va a volver a sus posiciones iniciales, la pipeta roja, si solo te sale bien, volverá a flotar, y una vez esté ahí, simplemente lo que voy a hacer es que el aire que está caliente se vaya enfriando. Sería como si lo estuviéramos poniendo hielo, va bajando a temperatura ambiente. De todas formas ayudaré y le pondré un poco de hielo. Bien, abrimos rápidamente para romper la presión. ¿Habéis visto cómo ha subido? Cerramos y voy a cambiar el agua caliente, procurando no quemarme mucho. Por un poco de hielo.
Bien, he traído hielo, vamos a bajar la temperatura. Y bueno, podéis ver que en cuanto lo he metido en el hielo yo no me he dado ni cuenta, pero ha subido el tubo azul también. Y fijaros como ahora el volumen de aire en el tubo de ensayo se encuentra por debajo, incluso está flotando ya tanto el tubo azul que se está doblando. Y solo hemos tenido que bajar de la temperatura que estuviéramos a 42. Así que el sistema que hemos construido es muy sensible y la verdad es que con diferencias de presión no muy altas podemos detectar los cambios. Y con esto quedaría demostrada. Y obviamente para hacer mediciones mucho más detalladas tendríamos que observar el tubo de ensayo y medir muy bien las variaciones, eso lo podemos hacer en las imágenes de vídeo y de esa manera comparando con la temperatura llegar a alguna conclusión. O utilizar un sistema más fino, con un tubo más fino. Tenía preparado uno muy finito pero no se veía bien realmente, así que he preferido que se viese bien. Con un tubo más fino podríamos observar variaciones más minúsculas. O un recurso que siempre podemos utilizar una botella para calentar y enfriar mucho más grande. Pero eso estaría bien en plan experimental, pero realmente aquí tardaríamos muchísimo en calentarla o en enfriarla, así que no resultaría muy útil, aunque eso estaría muy bien. Si realmente quisiéramos demostrarla de verdad, pero ya la demostraron estos señores, así que hemos llegado tarde. Bueno, pues aunque no haya bajado del todo la temperatura, podemos dar por finalizado el experimento. Vamos por 36. Voy a volver a abrir el tapón y veréis cómo ahora hay una presión negativa respecto a la que hemos puesto. Cuando abramos, pues se va a producir un cambio y va a entrar aire, frío, pero bueno, más frío, tampoco se cambiará mucho, pero vamos a ver cómo cae la pipeta azul mientras que la roja sigue flotando y cómo el menisco del tubo de ensayo vuelve a la posición de reposo. ¿Veis? Si volviéramos a cerrar, volveríamos a empezar de cero. Es decir, tendría que bajar la temperatura para que volviese a flotar el tubo azul. Lo cual, teniendo en cuenta la temperatura en la que estamos, no es imposible. Pero este sería un nuevo cero, no tendréis que contar la temperatura original. Una vez abrimos el bote, igualamos la presión y por lo tanto cambian las condiciones. ¿Habéis visto en algún momento mientras andaba yo por ahí limpiando cosas para retirar el experimento ha bajado la temperatura lo suficiente como para que flote el tubo azul? Si vuelvo a abrir, pues se volverá a hundir y así hasta que nos aburramos de jugar y demos por finalizada la práctica con este
¡Hop! Hundido. Muy bien. Pues eso es todo. Luego analizaremos los datos y comentaremos qué conclusiones sacamos de esto. Bien, en primer lugar vamos a ajustar la pipeta que hemos preparado para poderlo utilizar. Voy a rellenarla con zumo de remolacha, que se ve muy bien. Voy a hacer ensalada. Es una solución acuosa. Voy a coger una cantidad con una jeringa y voy a introducirla. Voy a irla liberando. Fijaros que bien se ve. La quiero llevar hasta el 13, porque hay 7 mililitros por encima, así que darán 20 mililitros de aire a 25 grados, que es lo original. Voy a utilizar una jeringuilla con capilar que llegue hasta los 13. Y ahora voy a ir succionando aire y el líquido se irá moviendo. Perfecto. Así nos queda una cámara de 20 mililitros. Esta es la pipeta que vamos a utilizar para ver cómo se comprime el aire con la temperatura. Bien, este es el setup que vamos a utilizar. Es la misma botella del experimento anterior, de 750 mililitros, solo que la he secado y la he vaciado. Debajo simplemente hay un sobre desecante. El tubo da igual que llega hasta abajo porque de abajo no hay líquido. Tenemos el termómetro para medir la temperatura y por este tubo está la única entrada que queda. Esta entrada la vamos a conectar a la pipeta que hemos fabricado. Y para que se vea bien la escala, la voy a pegar aquí con un poco de cinta adhesiva. La botella está dentro de un vaso grande de cristal que vamos a llenar con agua caliente y la he sujetado también con otro pedazo de cinta adhesiva para que no flote ahora cuando ponga el agua. En realidad es un diseño parecido al anterior. Antes teníamos el tubo de ensayo dentro de una botella porque el tubo de ensayo era demasiado grueso y no mantendría el líquido por tensión superficial como sí que ocurre aquí. Eso nos obligaba a meterlo dentro de una botella y dice así porque creo que será más fácil para vosotros encontrar un tubo de ese diámetro que un tubo fino. Pero en realidad podríais utilizar, no hace falta que el tubo sea recto, incluso un pedazo de goma os podría servir siempre que tapéis un lado, solo que sería un poquito difícil llenar al nivel. Yo tenía este tubo que además es graduado y nos viene muy bien. He calentado el agua a temperatura de ebullición y con cuidado de no romper nada voy a encender el termómetro, a echar el agua, he puesto una cinta para que no suba la botella y conforme se vaya calentando, espero que el aire llegue hasta unos 60 grados con relativa rapidez, veremos el cambio simultáneamente en el termómetro y en el menisco.
Bien, observar cómo va subiendo ya la temperatura del aire y cómo ya ha empezado a moverse el menisco. Vamos a ver qué temperatura podemos alcanzar. Es posible que lleguemos a unos 60 grados con facilidad. ...43 grados y subiendo rápido. ...52 grados y subiendo. El motivo por el que hemos utilizado una pipeta tan fina no es por el que sea fina, eso viene bien para no tenerla que meter en el agua, sino porque al ser muy larga podremos ver incluso pequeños cambios en el volumen fácilmente y los podremos medir bien, ya que no esperamos un gran cambio, puesto que en este caso el aire que tenemos, aunque pueda contener agua, ese agua no va a pasar de estado líquido a estado gaseoso y el tubo es lo bastante largo como para que el agua que hay en el menisco que hemos puesto o las pequeñas gotas que puedan quedar en el tubo contaminen de modo muy rápido la botella, o al menos eso espero. Podríamos haber utilizado en vez de agua aceite, pero en ese caso el aceite tiene muy poca tensión superficial, se escurriría por la pipeta y no podríamos tener este montaje. Bien, estamos a 64 grados prácticamente y sigue subiendo. El volumen de la pipeta inicial, que eran 20 mililitros, ya podéis observar que se ha reducido bastante, más de 2 mililitros, lo cual es una contracción total sobre un 10%, que es lo que podríamos esperar con este rango de temperaturas. Vamos a ver hasta dónde sube. ...66,6 y ya se está enlenteciendo. Bien, lo podemos dejar aquí. Seguimos a 67 grados. Voy simplemente a quitar el termómetro y veréis como ahora la presión, el aire saldrá y el menisco volverá a bajar, ya que esta parte donde está el sensor de presión sigue a 25 grados como estaba la habitación y no se ha calentado. Eso nos demuestra realmente que hay un cambio de presión. ¿Observáis cómo vuelve a bajar a los 13 originales? Voy a comentar qué limitaciones tienen los modelos experimentales que hemos utilizado. Lo primero, obviamente, el rango de temperaturas. Solo vamos a poder trabajar a unas temperaturas que vayan pues desde temperatura ambiente, bueno, podríamos utilizar hielo y bajarlo un poco más, hasta unos 60 grados o así. En teoría podríamos subir hasta 100 grados, pero sería bastante difícil de ejecutar. Esto puede parecer un cambio de temperatura muy grande, pero si tenemos en cuenta las temperaturas que se pueden alcanzar por debajo y por encima, pues realmente es un rango muy limitado que no nos permite estudiar todo el aspecto de la ley. Hay que tener otro punto claro, que es la inercia que presenta el termómetro. La cantidad de aire, de gas que hay en la botella, aunque pueda parecer grande, en realidad tiene una masa muy pequeña y cambia de temperatura mucho más rápido que lo que puede hacerlo el termómetro, que aunque pueda parecer que la punta de metal que está en el aire pues tiene poca masa, son pocos gramos, pero en realidad es muy superior a la del aire, así que el termómetro va siempre muy por detrás en las medidas y como queremos hacerlo rápido,
pues seguramente las medidas que nos dan no reflejan realmente la temperatura que tenía el aire en ese momento. ¿La manera de solucionar esto? Bueno, si alargaseis mucho el experimento y subiréis la temperatura muy lentamente, básicamente la temperatura del aire y la temperatura del termómetro sería la misma, pero eso lo haría un poco tedioso. Otro aspecto que tenemos es la presión de vapor de agua. Ya nos encontramos en la ley de Charles con este problema. La primera versión del experimento, la botella contenía agua, así que ¿cómo va a afectar la presión de vapor de agua en la presión total? Bien, pues va a hacerlo de modo considerable. A 20 grados no hay mucha presión de vapor, pero a 60, 66, como veis, la presión de vapor va subiendo rápidamente, va subiendo exponencialmente y supone un incremento importante. Así que parte del aumento que observamos en lo que hemos llamado barómetro, la botella con los tubos que flotaban, o la botella con el tubo invertido, donde veíamos el cambio en el menisco del aire con el agua, pues parte de esos cambios van a ser debidos a la presión de vapor de agua y no realmente solo a la dilatación del aire. Esa es una limitación importante de este estudio que la podemos calcular y veremos cómo afecta al experimento. En la segunda versión del experimento, en cambio, siguiendo un poco con la presión de vapor de agua, lo hemos diseñado de modo que hemos tratado de resolver este problema. Ahora la botella está vacía, he puesto incluso un desecante y hay un tubo relativamente largo, en realidad solo tiene unos 5 mililitros de volumen, pero como unos 50 centímetros, que conecta con el sensor, el tubo largo que hemos puesto con la gota de zumo de remolacha. Bien, ahora realmente hay mucha menos agua implicada en el proceso y aunque se caliente el aire no va a llegar a calentar la zona donde está la gota, que es donde está el agua, está realmente lejana y está a temperatura ambiente, así que no va a sufrir estos cambios y veremos cómo con este segundo modelo los resultados se aproximan mucho más a lo que dice la teoría. Bueno, esto es también importante, hay que tener en cuenta cómo adaptarse a cómo adaptar los experimentos que no siempre salen bien a la primera y ver qué problemas han tenido en el análisis, no simplemente decir, bueno, hacer la vista gorda y ya está, sino tratar de solucionar los problemas y modificar el diseño. No hemos modificado mucho en el diseño, esencialmente sigue siendo lo mismo, pero hemos evitado este problema. También teníamos, como os comenté en su momento, el problema de la solubilidad de los gases en el agua, que afectaría al primer diseño que hemos utilizado. Bueno, realmente no sabemos exactamente cuál sería la importancia de este problema, pero sin duda es incomparablemente menor comparado a la de la presión de vapor de agua. Los cálculos que podemos hacer son relativamente sencillos. En el primer ensayo, pues partimos de una temperatura de 24 grados centígrados, que esos le sumamos 273, que sería la temperatura del cero absoluto, pues nos dará una temperatura de 297 grados Kelvin. Y llegamos aproximadamente a 51, que realizando la misma operación nos dará una temperatura de 324 grados Kelvin. En ese rango es en lo que nos estamos moviendo. En cuanto al cambio de volumen, pues empezamos en el tubo graduado que tenemos en la botella. Al principio hay unas 6 rayas y al final llegamos a unas 4,8, estimo yo más o menos. Es muy aproximado, pero bueno, para ver los cálculos nos serviría. Va a dar igual las unidades porque vamos a trabajar con proporciones al fin y al cabo. Bien, si recordamos P por V, esto es para el tubo graduado, donde realmente no va a haber cambios de temperatura.
es constante o expresado de otra manera, algo como esto. A partir de aquí podemos deducir qué presión hemos alcanzado en el cambio de volumen de 6 a 4,8. Si mareamos un poco la fórmula y movemos cosas de aquí y de allá, pues podemos llegar a algo como esto. Simplemente movemos los datos y ahora ponemos los números. De esa manera se nos alunan las unidades, no hay que preocuparse. 6 partido por 4,8 debería ser lo mismo que la presión a la que hemos llegado, la presión 2, que sería X, la que queremos conocer, y la presión de la que partíamos, que si trabajamos en atmósferas sería 1. Obviamente X va a ser en atmósferas, y si despejamos esto, pues X será 6 entre 4,8, que serán 1,25 atmósferas. Bien, pues ya sabemos la presión 2. Presión 2 es 1,25 atmósferas. Muy bien. Vamos a ver ahora qué diría la teoría de la ley de Gay-Lussac. Sería, en este caso, relacionando presión y temperatura, P1 partido T1 igual P2 partido T2. Vamos a sustituir los datos que tenemos. Sabemos las temperaturas, 297, 324. Hay que trabajar en grados Kelvin, porque la temperatura es una unidad absoluta. El frío realmente no existe. Para que funcione bien la fórmula hay que hacerlo así, ya que es ahí donde nos lleva la gráfica. Pues, bueno, como sabemos P1, que es una atmósfera, pues volvemos a lo mismo. Las unidades se nos anularían cuando empezamos a mover las cosas. Entonces lo que haríamos es 1 partido 297 es igual a P2 o X si queréis partido 324. Llevamos arriba, eso es lo mismo que 324 partido 297 es igual a P2, que es igual a 1,09 atmósferas. Como veis, estos resultados son bastante diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como hemos hecho el experimento utilizando 500 mililitros sobre agua, aunque no hay movimiento en el agua, ya que el aire no se puede escapar a ningún sitio, así que no hay cambios de volumen, pero sí hay cambios de presión. Hay que contar la presión de vapor de agua. Y sí que había un cambio importante de 24 a 51 grados. Si recordáis esta gráfica de cuando estuvimos viendo la ley de Charles, el hecho es que cuando estamos a unos 50 grados, algo como por aquí, tenemos aproximadamente unos 100 milímetros de mercurio de presión. Como una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, en realidad esto supone hacemos esa división, aproximadamente 0,13 atmósferas. Entonces, entre los cálculos teóricos que acabamos de hacer, que nos daban que nos debía de salir algo así como 0,9 atmósferas, y los cálculos reales
que eran muy aproximados, pero nos daban un número bastante superior, ya que nos daba 1,25 atmósferas. Como veis, hay una diferencia realmente de 0,16 atmósferas entre un dato y el otro, que se parece bastante al vapor de agua que teníamos. Conclusión: obtenemos un resultado mucho mayor del esperado debido a la presión de vapor de agua cuando sube la temperatura, que habría que añadirlo a la ley de Gay-Lussac. Bueno, esto hace que la demostración sea más espectacular si cabe, pero en cierto modo es hacer trampa. En el segundo experimento hemos tratado de solucionar este problema y con el sistema que utilizamos, al tener la botella sin agua y en realidad el agua está pues en el líquido que hemos sacado de las remolachas, muy lejano, y eso está en una zona donde no va a cambiar la temperatura, así que no esperamos que la presión de agua contribuya para nada. Habrá algo de agua en el aire cuando lo calentamos, pero será la misma que cuando está caliente, así que la podemos considerar un gas más y no afectaría al resultado. En este caso realmente pues tenemos un rango de temperaturas un poco mayor en el experimento. Comenzamos aproximadamente a unos 24 grados centígrados, que por los cálculos que acabamos de hacer, pues eso vendrían a ser 298 grados Kelvin. Y vamos a llegar a unos 66 grados centígrados, que vendrían a ser unos 339 grados Kelvin. Las temperaturas absolutas, que son los datos que necesitamos. Y eso produce un cambio de volumen. Realmente aquí debería haber 2 mililitros exactos, pero si os fijáis bien en el vídeo hay un poquito menos, pero bueno, podemos dejar más o menos 2,02 más o menos, según los cálculos que yo he hecho, y al final llegamos aproximadamente a 1,80. Bueno, como veis es un cambio realmente muy pequeño. En cambio, el grado de temperatura, el cambio de temperatura es un poco mayor. Bueno, vamos a ver los resultados utilizando el mismo tipo de cálculos que hemos hecho antes. Realmente ese cambio de volumen, esto serían mililitros, para verlo como un cambio de presión, serían 2,02 partido 1,8. Da igual las unidades, pero son mililitros, da igual porque se anularían unas con otras. Eso sería la presión 2. Y como partíamos de presión atmosférica, una atmósfera, lo vamos a sacar en atmósfera, pondríamos aquí una atmósfera. Las únicas unidades que van a quedar son las atmósferas, los mililitros aquí. Con los mililitros aquí los podéis anular. Bueno, pues la presión 2, eso sería aproximadamente 1,12 atmósferas, si hacéis el cálculo. Bueno, vamos a ver ahora cuál sería el cambio teórico. El cambio teórico sería, según la ley, que sería la ley de Gay-Lussac, P1 partido T1 igual P2 partido T2. Conocemos P1, que es una atmósfera. Conocemos la temperatura inicial, que es 298. Queremos conocer el P2 teórico. Y conocemos la temperatura 2 final, que serían 339 grados Kelvin. Bueno, de nuevo se van a anular los grados cuando llevemos esto arriba. Al final lo que nos va a quedar es 339 partido por 298 atmósferas igual a P2.
Si hacemos el cálculo, en este caso, hay que tener en cuenta que pequeñas variaciones en las temperaturas reales nos afectarían, porque estamos trabajando con variaciones pequeñas. Nos da aproximadamente esto, con algún decimal. Como veis, nos hemos acercado muchísimo, los valores son muy cercanos y teniendo en cuenta las imprecisiones de medida tanto en los volúmenes como en el termómetro, la temperatura, la deriva que tiene, etcétera, etcétera, podemos decir básicamente que ha salido realmente muy bien. Lo hemos clavado y hemos solucionado el problema que teníamos con la tensión de vapor de agua. Así que hemos diseñado el cambio de diseño del experimento, aunque el experimento sigue siendo esencialmente el mismo, pues ha sido un éxito. La explicación según la cinética de gases es relativamente simple. Cuando estamos en la temperatura baja, lo que está ocurriendo es que la velocidad que llevan las partículas es moderada y la presión sería la fuerza que ejercen por superficie. ¿Qué pasa cuando incrementamos la temperatura? Cuando incrementamos la temperatura, la velocidad en cualquier dirección que lleven las partículas será mucho mayor y la fuerza por superficie será más alta, luego sube la presión. Bueno, eso es en el fondo la presión. Un gas entonces debería expandirse, porque las partículas golpearían entre ellas y querrían estar más alejadas unas de otras. Lo que pasa es que en esta ley no dejamos que el gas se expanda. Como no dejamos que se expanda para igualar la presión, ese es el motivo por el que sube. En el modelo que nosotros utilizamos, lo que ocurre es que al subir la temperatura, como el gas no puede escapar, el aire no puede escapar de la botella, ya que esta botella se encuentra cerrada, eso hace que suba la presión, ya que las partículas se mueven más fuerte y esa presión se transmite, ya que los gases son elásticos, por el tubo y el tubo comunica con la pipeta que hemos utilizado, bien sea metida en una botella de agua o aparte, en cualquier caso funcionaría, donde tenemos un menisco que separa los dos tipos de aire, las dos cantidades de aire, el que está en la pipeta y el que está en el sistema que estamos calentando. Aunque el tubo realmente está a temperatura constante, también a temperatura ambiente, constante, las dos cosas. Esto va a hacer, esta transmisión de presión va a hacer que se concentre en esta zona de aquí, se concentre el gas, se concentre el aire en este caso, y aunque obviamente la velocidad que va a llevar sus partículas depende de la temperatura y es más baja, al haber más eso va a provocar un aumento de presión en esta dirección. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que va a tener que haber un desplazamiento de esta zona de aquí. Se desplaza de manera que se contrae aquí el gas y de ese modo las dos presiones a un lado y a otro se equilibran y de ese modo es como detectamos la presión. Espero que el vídeo os resulte útil y que os ayude a diseñar vuestros propios experimentos. Como veis, hemos demostrado la ley de Gay-Lussac, creo que con éxito.
hemos comprobado efectivamente que la presión de un volumen de gas que no puede escapar, que permanece constante, es proporcional a su temperatura absoluta, y hemos hecho los cálculos para demostrarlo. En el primer modelo hemos encontrado algunos problemas con la tensión de vapor de agua y los hemos solucionado en el segundo modelo, y creo que hemos explicado de un modo que se pueda entender por qué ocurren todos estos fenómenos.